mí es fascinante lo que estamos viendo como iglesia ahora. Estamos viendo algo que se llama el arco de historia bíblica, la historia de la redención, del rescate de Dios por nosotros. Y es un arco, son etapas en la historia de la salvación que la Biblia revela. El mes pasado que nos reunimos, la primera parte, veíamos que la Biblia es un libro que tiene, es una biblioteca, no es un solo libro, ¿verdad? Es una biblioteca que tiene ¿cuántos libros? 66, y se divide en dos partes. ¿Cuáles son las partes? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto, porque Dios hizo un pacto con el pueblo de Dios en el que les dio su ley para que ellos conocieran el corazón de Dios, cómo poder vivir una vida que agrada a Dios. Y el nuevo pacto es bajo Jesucristo, que nadie pudo agradar a Dios solamente guardando la ley, y por eso Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y nos amó y entregó su vida en la cruz para morir por nuestros pecados y darnos vida eterna y tener la oportunidad de conocer a Dios, de amarle, de seguirle, guiados ahora por su Espíritu Santo. La Biblia se divide en el Antiguo Testamento antes de Jesús y el Nuevo Testamento es a partir de Cristo para adelante, comenzando con los Evangelios. Entonces, si pudiéramos resumir estos 66 libros en 4 etapas, lo resumiríamos en esto. La Biblia es una historia de 4 etapas. La primera es que hay un Dios todopoderoso que creó todo lo que existe y que sin Él nada de lo que existe hubiera sido hecho jamás. Y ese Dios nos creó para amarle, para conocerle, creó un mundo bueno, pero le dio al hombre la libertad. Y esa libertad es la que trajo al mundo pecado, maldición sobre la creación, todo tipo de catástrofes, problemas. Y estamos en esta etapa de separación entre Dios y el hombre. Y por eso es que la vida duele. Por eso es que hay sufrimiento. Por eso es que hay problemas. Porque estamos separados de Dios. Y la Biblia nos dice que todos nosotros estamos separados de Dios. Que no hay justo ni siquiera uno. Pero es por eso que Jesús vino a dar su vida por nosotros. La tercera etapa, que es la etapa principal de la Escritura, habla de una historia donde Dios rescata a su creación que se encuentra separada de Él. Donde Dios empieza a buscar a personas fieles que le busquen, llamarlos al arrepentimiento, llamarlos a seguirle, llamarlos a dejar otros dioses y a ser fieles solo a Él, a tener un corazón para Él. Y esa es la etapa de la redención, del rescate. La palabra redención significa rescatar, que Dios nos rescató. ¿De qué nos rescató? De una condición de pecado, que habíamos fallado contra Dios, separados de Él, condenados a una eternidad sin Él en el infierno. Y es la etapa de la redención. Y nosotros aguardamos la etapa final, que es la etapa del final. Y para que suene con sion, ¿verdad? Creación, separación, redención. Y le pusimos consumación. Cuando se te consume el caldo en la casa es porque se acabó el caldo, ¿verdad? Se evaporó todo. Entonces la consumación es que llega la etapa donde vendrá el fin. Donde algún día, ahorita se habla mucho, ¿verdad? De que el mundo está en vísperas de una tercera guerra mundial. Qué terrible, ¿no? Que Dios nos libre y que realmente la guerra es espantosa, es horrible, gente inocente muere, lo pierden todo, hay hambre, escasez, enfermedades, y el mundo está en vísperas de eso, con tantos agentes mundiales, Rusia, Irán, China. Pero estamos esperando un tiempo donde el Señor venga por nosotros, y como cristianos debemos vivir una vida que agrada a Dios, y por eso no hay tiempo que perder. Por eso nuestra misión es ser una iglesia sana, que ama y sirve a Dios, haciendo discípulos de Jesús, gente que ama a Dios y que sigue a Cristo. Y por eso estamos aquí, por eso nuestro propósito es invitar a personas que no conocen a Jesús y le conozcan. En la etapa porque el Señor va a venir un día. Y esto es un arco fantástico, maravilloso. Porque tú puedes decir, hermano, yo ¿por dónde comienzo? No le hallo pies ni cabezas a la Biblia. ¿Alguna vez te pasó eso por tu cabeza? O no sé, a veces que lees alguna cosa y dices, bueno, yo tengo problemas familiares, estoy teniendo problemas en el trabajo, y llegué a Éxodo y solamente leí muchos capítulos de cómo construir el arca, del pacto y el tabernáculo, la tienda donde Dios se manifestaba. Como les he dicho, parece un manual de un mueble, de construir un mueble. No parece palabra de Dios, ¿no? O vas a Levítico y parece un manual de carnicería, de cómo cortar, hacer los cortes para el sacrificio. Y dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con mi vida? No tiene nada que ver. Me urge, que mi matrimonio se me está acabando, que estoy teniendo un problema, estoy en una depresión. Y ahí es donde tenemos que ser pacientes, sabiendo que un bebé de la noche a la mañana no puede comer un steak, ¿verdad? El bebé comienza con lechita, poco a poco, y poco a poco se fortalece y al rato puede comer comida más sólida.
Y así pasa en la vida cristiana. Toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios. O sea, salió de Dios, soplada por Dios, y es útil, tiene una utilidad, un uso para instruirnos, para podernos hacer personas justas, que agradamos a Dios. Y este arco de historia bíblica muestra diferentes etapas. Toda la historia de Dios comienza con ¿qué? Con el primer punto comienza con su creación, que un Dios de amor nos creó, el hombre se apartó de Dios, el hombre decidió tomar del fruto, que Dios le dijo que era el único que no podía comer, una prueba de su fidelidad. El hombre pecó contra Dios y ¿qué entró al mundo? Vas a trabajar ahora con dolor de tu frente, vas a tener que trabajar y ganarte el pan. Y hasta nosotros ahora no nos levantamos y ay, hay que levantarse a trabajar y me desvelé y ay, como en las piernas y no aguanto. Y dice, la mujer, vas a dar a luz con dolores de parto, vas a parir. Él le dice a la mujer, y tu marido se enseñoreará de ti. O sea, la relación de amor va a ser ahora caracterizada por una lucha de control. A ver quién domina a quién, y quién pelea a quién, y que yo tengo la razón, y no tú, yo. Y el pecado entró en el mundo, echó a perder todo. Y por eso Dios empezó el deseo de buscar un hombre que le agradara a Él. Y dijo, ¿sabes qué? Me arrepiento de la humanidad que he hecho, la voy a destruir. Y trajo un gran diluvio, y escogió un hombre con un corazón para Dios que se llamaba, ¿cómo? Noé. Y Noé, pues con su familia recreó otra vez la humanidad, y Dios hizo un pacto con él, pero otra vez el corazón del hombre otra vez se volvió al mal. Y entonces Dios dijo, ok, voy a buscar otra persona que me sea fiel. Y Dios encontró a Abraham y le dijo, deja tu familia, tu tierra, y sígueme. Pueden tomar asientos, hermanos, si quieren, por la otra puerta. Dice, vayan a la tierra que yo les mostraré. Dice, y Abraham dejó todo. Fue algo dificilísimo, un paso de fe, dejar su familia, la religión de sus padres, que eran politeístas, creían en muchos dioses, para seguir al único Dios verdadero. Y Dios le dijo, de tu simiente, de tu descendencia, Abraham, bendeciré a las naciones de la tierra y te haré bendición. Y ayer hablaba esta semana con unos hermanos, me decían, oye, la mayoría de los científicos que han hecho grandes descubrimientos en el mundo han sido judíos, Albert Einstein y otros. Y pues ha sido un pueblo bendecido por Dios, pero el punto de Israel era que Dios quería que de Israel viniera Jesús. Entonces, Abraham, esta es la época de los patriarcas. Aquí tenemos Génesis 1 al 11 y aquí Génesis 12 al 50. Abraham tuvo un hijo que se llamó ¿cómo? Además de Ismael, ¿cómo se llamó? Isaac. De Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Y Jacob tuvo a las tribus de Israel. Y fueron las 12 tribus de Israel que se repartieron la tierra y la tribu de los levitas, eran 13. Y José, la historia de José ya saben, José era uno de los hijos de Jacob que fue vendido por sus hermanos. Llegó a Egipto, fue acusado injustamente por no querer tener relaciones con una mujer de su patrón, fue tirado a la cárcel, acusado injustamente. Y Dios obró las cosas malas para bien, lo volteó como Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Dios es experto en voltear las situaciones más difíciles y hacerlas bendición para nuestra vida y para la vida de otros. Y eso hizo Dios con José. Y se levantó un faraón. José fue puesto como el segundo después del rey de Egipto, el rey más poderoso de esa época, porque le reveló al rey un sueño que nadie le había podido revelar, que iban a venir años de escasez después de años de prosperidad. Y lo puso como administrador de los granos de Egipto, el país más poderoso del mundo. Y entonces sus hermanos llegaron, no lo reconocieron, lo vieron vestido como egipcio años después, y él los perdonó, se abrazó con ellos, trajo a vivir a su familia ahí durante la hambruna. Y después se levantó un faraón que no conocía a José y no sabía, y veían a los judíos como un pueblo extranjero que estaba viviendo entre ellos, y los pusieron duras cargas a trabajar. Y en medio de ese tiempo duraron 400 años de esclavos en Egipto. Esta época duró 400 años. Y aquí comienza el libro de ¿qué de la Biblia? El libro del Éxodo. Éxodo significa salida. Y se llama salida el libro porque es el tiempo donde Dios dejó que su pueblo saliera. Mandó plagas sobre el rey de Egipto y liberó a su pueblo con poder. Esta época es muy importante porque la época del Éxodo es una época que dura desde el libro de Éxodo, Levítico, donde le fue dado a los levitas cómo hacer los sacrificios, cómo acercarse a Dios en adoración, ofrendas agradables a Él. Y
y luego el libro de Números es un libro que se llama Números. ¿Saben por qué se llama Números? Porque al principio del libro hay un censo donde se cuenta cuántos son en el pueblo. Y entonces empiezan a marchar hacia la tierra prometida, pero como son rebeldes a Dios, se la pasan dando vueltas en el desierto. La primera generación Dios permite que mueran. Dios no les permite disfrutar de un premio, de una promesa, porque su corazón era negligente. Y eso es un mensaje para nosotros. Dios muchas veces tiene cosas maravillosas para nosotros si tan solo fuéramos sensibles a Él y obedientes. Pero a veces nosotros nos hacemos el camino largo. Nos tenemos que dar de porras una y otra vez y no aprendemos porque no somos sensibles a escuchar la voz de Dios. Y esa primera generación pereció en el desierto, no entró. Por eso dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Y entonces esa generación al final, después de 38 años, vuelve a haber otro censo. Por eso se llama Números. Y entonces comienza la época de Deuteronomio, donde son 5 mensajes de Moisés, donde le dice al pueblo a la segunda generación. Se llama Deuteronomio porque deutero significa segundo. Y nomos en griego significa ley. Porque Dios les tuvo que repetir a esa segunda generación por segunda vez la ley que ya les había dado desde Éxodo 24 que Dios hizo el pacto con ellos. Entonces Deuteronomio es segunda ley porque Dios les tuvo que repetir en 5 mensajes y sean obedientes a mí. Y al final, ahí es donde nos quedamos la vez pasada. Nos quedamos, a ver si lo puedo poner rápidamente, nos quedamos con que había 2 montañas, Gerizim y Ebal, ¿se acuerdan? Y Dios le dijo a Moisés, las bendiciones están sobre el monte Gerizim, las maldiciones sobre el monte Ebal. Obedéceme para que te vaya bien, para que vivas, para que disfrutes bendición. Pero si ustedes me desobedecen y no hacen mi voluntad, yo no voy a bendecirlos. Y ustedes van a tener que huir de sus enemigos, van a ser derrotados, no los voy a bendecir en el campo, maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, decía Dios. ¿Y por qué decía Gerizim y Ebal? Y les decía que era un sermón ilustrado en la Biblia. Porque Gerizim era verde y fructífero y Ebal era árido y seco. Y era una muestra física para aquel pueblo en aquel entonces de ver mi vida cuando obedezco a Dios es una vida donde Dios puede bendecirme, donde puedo tener paz en mi vida a pesar de aflicciones y donde Dios puede llevarme a más porque estoy en su voluntad. Pero mi vida cuando se sale de la voluntad de Dios es una vida seca y árida. No describiríamos así nuestra vida sin Cristo, una vida seca y árida. ¿Cuántos de ustedes cambiarían lo que han encontrado en Cristo ahora para volver a su vida antes sin Cristo? ¿Cuántos de ustedes no la cambiarían por nada? Yo creo que todos, amén, ¿no? Amén. Gloria a Dios por eso, porque así es, no cambiamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Una vida sin Cristo es una vida sin sabor, sin propósito. Entonces, vimos que Dios se reveló a través, las etapas de la revelación de Dios es la creación. ¿Qué más sigue? La época del viejito con barba ahí, que es la época de los patriarcas, los padres de la nación de Israel, a la cual Dios se va a revelar, o se reveló. Después la etapa de el Éxodo, donde están atrapados 400 años en esclavitud. Después, ¿qué pasa? Ya ahí nos quedamos, no se sabe en la siguiente. Se ven unas espadas ahí, ¿verdad? Y es que una vez que iban a entrar, Moisés muere. ¿Y quién sigue al liderazgo del pueblo de Dios después de Moisés? Josué. Y Josué, ¿qué le dice Dios y Moisés a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Para qué? Para que hagas, dice, para que guarde, dice, es que hay 2 partes, dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Dios le dice que se esfuerce, iba a enfrentar gigantes, literalmente gente muy grandota, iban a entrar a la tierra prometida y al momento de entrar, pues otros pueblos cananeos enemigos se les opusieron. Ahora ya en esa tierra, Abraham, sus antepasados, ya había enterrado a su esposa Sarai, ¿se acuerdan? En una cueva. Y Dios le había dicho, yo te voy a dar esta tierra a Abraham. Y habían pasado más de 400 años. Y lo lindo es esto, de que Dios es fiel a sus promesas. Dios no lleva prisa. Nosotros muchas veces sí queremos un cristianismo microondas, ¿no? Pero a veces el cristianismo de Dios es crockpot,
Dios está en un cocimiento lento forjando nuestra vida, forjando en nosotros el carácter de Dios en nosotros. Y a veces nosotros queremos las cosas ya, ¿no? Y vemos que esta época se llama la época de la conquista. Yo creo que algunos de ustedes que son solteros se identifican con esta época, ¿no? La época de la conquista, cuando te pones el perfume, le llamas, oye, te invito a salir. No, no es cierto. No es la conquista romántica, sino la conquista de la tierra que Dios les había prometido, que Dios les había dicho que les iba a dar. Y en la conquista es la entrada a esta tierra prometida por Dios. Y nos muestra que Dios es fiel, Él cumple sus promesas y podemos confiar en Él. De verdad, dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Podemos confiar en Dios, créele a Dios. Cuando Dios te dice que hagas algo, obedécele. No des lugar a tu carne solo porque tienes ganas de hacer algo que no agrada al Señor. Créele a Dios, aunque no lo entiendas, créele. Hay todavía algo bien hermoso, es que el libro de Hebreos hace una tipología. O sea, les dice, hey, Dios ha hecho un pacto mucho más grande en Jesús que el pacto que fue hecho con Moisés. Jesús es más grande que Moisés porque Él es el Mesías. Y el libro de Hebreos muestra que Jesús es más grande que todo lo del Antiguo Testamento, porque el libro de Hebreos fue escrito a cristianos judíos que estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Y si renunciaban a Cristo y solamente eran judíos, se salvaban de la persecución. Entonces el libro de Hebreos les dice, es absurdo hacer eso, porque cuando hacen eso están exponiendo a Jesús en ridículo, como que Él no fue quien dijo ser. Y además en Cristo hay mucho mayores promesas. El pacto antiguo ya pasó, en Cristo es completado todo lo de la ley. Y una de las cosas que dice es en Hebreos 4, 8 al 9, porque si Josué les hubiera dado el reposo en la tierra prometida, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda aún un reposo para el pueblo de Dios. Y mostrando de que nosotros también en esta vida, como cristianos ahora, somos como el pueblo de Israel, que estamos en el desierto a veces, ¿no? Yendo a la tierra prometida, que es encontrar algún día estarnos con el Señor y disfrutar esa salvación que Dios nos ha dado. Que la Biblia dice que nuestros cuerpos que se enferman, que se debilitan, que batallan con el pecado, nuestra vida va a ser glorificada porque vamos a estar con Cristo. Entonces nosotros aguardamos, también somos peregrinos y extranjeros que estamos aguardando la ciudad creada por Dios perfecta, que es su presencia cuando estemos con Él. Entonces la conquista es una época, es un libro. ¿Qué libro de la Biblia habla de esa conquista militar? Donde el pueblo entró y enfrentaron luchas, donde cayeron las murallas de Jericó, que Dios les dijo, dar 7 vueltas y griten todos. Y era algo imposible, pero por la fe, las murallas cayeron hacia adentro y conquistaron ese territorio de gente más poderosa militarmente que ellos. ¿Dónde está ese libro de la conquista? ¿Cuál? Exactamente, el libro de Josué. Josué fue ese líder conquistador que llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida, conquistaron a otras naciones, repartieron la tierra. Al final del libro de Josué, ¿se acuerdan? En Josué 24:15 dice, ok, ya estamos del otro lado del río Jordán, Dios ha cumplido su promesa, pero veo que entre ustedes todavía hay gente incrédula que busca otros dioses que no deben buscar. Decídanse hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, a las tradiciones de antes, a la vida que siempre han llevado en el pasado, o si van a servir al Señor, decídanse. Pero yo y mi casa, independientemente de lo que ustedes decidan, serviremos al Señor, dice Josué. ¿Se acuerdan de esa parte? Y la tierra es repartida entre todos. Entonces, vemos entonces primero, repita conmigo, la creación. Segundo, los patriarcas. Después, el éxodo. Después, la conquista de la tierra prometida. Y entonces, después de la conquista de la tierra prometida, vemos un martillo de un juez, ¿verdad? En realidad, en la época de los jueces no eran jueces. Lo que pasa es que en la antigüedad, el que tenía el poder y la fuerza juzgaba. Porque cuando tú estás desamparado con una persona que te está quitando tu terreno, por ejemplo, pues tú recurres a la ley, ¿no? Dices, oigan, policía, me quieren quitar el terreno, lo llevas a juicio. Pero en aquel entonces, si no había leyes así, magistrados como ahora, lo que hacían era, pues vamos a Don Chilo, aquí, el que tiene aquí con sus 50 personas, las metralletas y todo, vamos a mira, me están tratando de quitar mis terrenos, ¿no? Entonces se llama la época de los jueces, chopetín era la palabra, eran líderes militares, caudillos militares, como por ejemplo en Sudamérica Simón Bolívar, que buscó la independencia de España, ¿verdad?
En México, no sé, Francisco y Madero, ¿no? ¿Quién más? Morelos, eran caudillos militares que buscaban la libertad del pueblo de Dios, la libertad en medio de la opresión. En esta etapa del libro de los jueces, en el libro de los jueces o la etapa de los jueces históricamente en la Biblia, porque hay dos libros en la Biblia de los jueces, ¿cuál creen que es? A ver, ¿qué libro de la Biblia se encuentra en la etapa de los jueces? A ver si saben. Oh, qué listos son los jueces, pues sí, los jueces, en la etapa de los jueces. Y también el libro de Ruth, porque dice, era en el tiempo de los jueces, había una mujer, y habla de la historia de Noemí, y una historia preciosa de la bisabuela del rey David. Pero la etapa de los jueces es una etapa donde el pueblo se aparta de Dios. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos apartamos de Dios? ¿Es bonito? Por experiencia propia, ¿verdad? Todo el mundo sabe, ¿no? Realmente, ¿por qué él cree que el pueblo se apartaba de Dios? ¿Cuáles creen que eran las tentaciones? ¿Por qué se apartaban de Dios? ¿Se apartaban a qué? ¿Qué es lo que buscaban? Pecado. ¿Y qué? Otros dioses. ¿Por qué eran seducidos a adorar otros dioses de la fertilidad? ¿Qué es la fertilidad? Que abundancia en las cosechas, abundancia en los animalitos. ¿Qué representaba la cosecha y los animalitos? Representaba un estilo de vida mejor, ¿no? Es como si de repente en vez de tener $1,000 te caen 5,000. Dices, pues qué padre, ¿no? Si en vez de tener 2 yeguas te caen, no sé, 15 caballos. O entonces dices, no, pues qué padre, ¿no? Entonces si te dicen, oye, fíjate que este Dios de la fertilidad es requete milagroso. Tú nada más le sobas la pancita y te va muy bien, te va a ir súper bien. Entonces tú, pero es que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de nuestros padres, que nos sacó con poder, que mostró su poder, sí, pero chance, ¿y qué tal si hay felicidad y nos lo están ocultando en el Dios de allá? ¿Verdad? Y a veces sí pensamos, ¿qué tal si sí está padre el pecado? Y que vamos a ver, ¿no? Y chance nos va bien, y que con las tranzas y buscando fuera de Dios lo que solo Dios nos puede dar. Y entonces el pueblo se apartaba de Dios y llegaban pueblos enemigos, los filisteos. Eran un pueblo que se había establecido en el mar Mediterráneo, en la costa. Venían descendientes de los griegos, un pueblo fuerte, militarmente superior, porque los judíos peleaban con espadas de bronce, ellos peleaban con espadas de hierro. Y por eso se le conoce en la época antes de Cristo como la época de hierro, la época de bronce. ¿Se acuerdan? ¿Han oído eso en las etapas de nombres? Porque era la época en que se usaban esos metales. Entonces imagínate una espada de bronce que es cobre con estaño y una espada de hierro. ¿Quién ganaba la guerra? El que tenía la de fierro, mejores armamentos. Entonces en esa época llegaban los filisteos y llegaban y decían, hey, tú quítate, dame tu cebada, tu arroz, tu trigo, órale, ¿por qué te lo voy a dar? Pues si no te lo das te mato. Es como en México, ¿no? La gente que cobra renta y eso, desgraciados, ¿no? Que están oprimiendo a las personas trabajadoras. Y si no, ¿sabes que me gusta tu hija? Dámela. Imagínate qué horrible, ¿no? Y en nuestro tiempo sigue pasando, y en esa época pasaba. Entonces les violaban mujeres, les quitaban, robaban todo. Y entonces esta era una época que dice la Biblia, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía bien lo que le parecía. O sea, lo que bien le parecía. En pocas palabras, versión actual, cada quien hacía lo que se le daba la regalada gana, decimos en México. O sea, cuando no hay ley de Dios, cada quien, por eso estamos así en México y en nuestros países. La gente tira la basura donde sea. Si le gusta un terreno se lo quita y dice, no, pues que era mío y mira, te echo una lanita y tú pones en el registro público de la propiedad que era mío y se andan peleando, quitando. Gente que abusiva, malvada, ¿no? Porque cada quien hace lo que se le da la gana, porque la gente sabe que las leyes no se hacen valer. Y el libro de los jueces es uno de los libros más que tiene algunas imágenes tremendas, como por ejemplo vemos a Sansón y Dalila. ¿Se acuerdan de Sansón? El hombre, el Hércules de la Biblia, que era un hombre muy fuerte. Y no de olor nada más, sino de fuerza. Hércules, no, eso es de la mitología griega. Sansón era de verdad un personaje histórico, que Dios le dio una fuerza tremenda. Y Sansón se dejó seducir por Dalila. A pesar de que Dios lo había levantado como un caudillo para liberar al pueblo en esos momentos, se dejó ir por el pecado, por las mujeres, era su debilidad. Luego vemos también a Jefté, que Dios le da una gran victoria militar y dice, Señor, te voy a ofrecer a la persona que salga de mi casa, te la sacrifico a ti.
Dios ni le había pedido eso. Dios estaba en contra del sacrificio humano. Y de repente va saliendo su única hija bailando con un pandero a celebrar la victoria de su papá. Y ve a su hija y se echa a llorar, sabiendo que había hecho una promesa a Dios de sacrificarla. Algo que Dios jamás había pedido. Aún los más grandes jueces del libro de los jueces fallan. Vemos un tiempo donde, creo que Jueces 19, donde pasan por la tribu de Benjamín, un levita, y de repente trae a su concubina, y llegan los hombres de la ciudad, y a ver, tráenosla, sáconosla para que y agarran y violan a la mujer, y se la dejan muerta, violada por varios hombres. Algo horrible, y tú dices, ¿qué hace esto en la Biblia? ¿Qué es esta cosa tan drástica, tan fuerte en la palabra de Dios cuando yo quiero ayuda para mi vida espiritual? ¿Por qué está esta historia aquí? Y dice que el levita agarra y corta el cuerpo de la mujer en 12 pedazos, porque ella estaba muerta. Y manda cada pedazo, esto es clasificación R para todos los que están viendo esto, manda cada pedazo a una de las tribus de Israel. Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque él quería que las otras tribus del pueblo vieran la atrocidad, la animalidad que habían hecho los benjaminitas, para que se levantaran y les pusieran un alto y un escarmiento a la maldad. Entonces tú dices, ¿por qué está esta historia tan horrible en la Biblia? ¿Y sabes cuál es la respuesta de esas historias tan horribles en la Biblia? Le pueden pasar, hermanos, si quieren por la otra puerta, porque acá hay sillas, ¿verdad? Pueden poner algunas sillas. ¿Por qué es esa historia tan horrible en la Biblia? ¿Saben por qué? Porque nos muestra a lo que es capaz de llegar el ser humano cuando se aparta de Dios. Cuando nos apartamos de Dios, aunque aquí en la iglesia estamos como sabiendo que necesitamos del Señor y buscándole, somos capaces de lo peor, porque somos pecadores. Por eso necesitamos de Cristo, del Señor. Él cambia nuestro corazón, nuestra vida. Entonces, no se sienten, hermanos, por favor, en la banca. Solo pongan más sillas para acá. Porque aquí tengo ganas de hacer contacto visual con todos y verlos y que estén más cerca, porque mi voz no llega tan lejos. Están llegando gente ahorita todavía. Entonces dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que ¿qué? Bien le parecía. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando cada quien hace lo que se le da la gana? ¿Qué pasa en tu casa cuando cada quien hace lo que se le da la gana? Cuando el esposo actúa egoístamente, hacer lo que se le da la gana y no considera a la esposa, ni a los hijos, ni el pacto que hizo de matrimonio. ¿Qué pasa cuando la mujer actúa como se le da la gana y se va con sus amigas como si no estuviera casada y no piensa en los sentimientos de su esposo o su esposa? ¿Qué pasa? Cuando tus hijos hacen lo que se les da la gana y se van de pinta y se ponen a usar marihuana y otras cosas. Hay sufrimiento, hay dolor, hay caos, porque Dios quiere ser nuestro rey. Él quiere reinar en nuestras vidas y lo que nos ofrece es bueno. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, miren, este es el ciclo. Volteen a ver aquí al pizarrón. Dice, primero que nada, el pueblo tenía pecado. ¿Qué pasaba cuando fallaban delante de Dios? ¿Qué venía a ellos? Calamidad, opresión de sus enemigos, problemas en la relación, problemas en la familia, problemas en el trabajo, situaciones muy difíciles, opresión. Y entonces, ¿qué pasaba con el pueblo? Ay, ahora sí, cuando me está llegando el agua al cuello, ¡ay, Diosito, perdóname, ayúdame, discúlpame! Yo te había hecho una promesa y no te la cumplí. Dios, perdóname por mis pecados, qué tonto soy necio. Entonces ahora sí les cae el 20, ¿no? Pero qué mala onda que muchas veces nos cae el 20 hasta que ya estamos experimentando las consecuencias del pecado, ¿verdad? ¿Por qué no antes? Inmediatamente arrepentirte, ponerte a cuentas con Dios, decirle no al pecado. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Qué lindo es Dios, ¿eh? De veras tenemos un Dios precioso. Un Dios que a cuántos de nosotros Dios no nos ha dado una segunda oportunidad. Pero hay que tener cuidado, porque la Biblia dice cuidado, porque Dios no puede, ¿qué? Ser burlado. No le vamos a veces engañamos a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, Dios no puede ser burlado y no abusemos de su gracia, de su amor. Entonces, después de que el pueblo era liberado, ¿qué pasaba? Ya todo es bendición, Señor, ayúdame, bendíceme, dame un mejor trabajo, que vuelva mi mujer, ahora sí, yo le pido perdón, que vuelva. Y ya vuelve la mujer, Dios restaura, le dan un mejor trabajo, una mejor economía, todo empieza a salir bien.
¿Y qué hacemos? Nos rendimos más al Señor en gratitud. ¿Hacemos eso? A veces, pues no, pues ya me fue bien, como que quizá ya no necesito tanto estar ahí con Dios, tengo oportunidad de expandir mi negocio, de que me vaya mejor, y entonces nos olvidamos otra vez del Señor. ¿Y qué pasa? Entonces viene otra vez, caemos otra vez en el pecado, nos apartamos de Dios, y otra vez viene a nuestra vida calamidad y opresión por alejarnos del Señor. Es un libro en la Biblia, el libro de los jueces, un libro que ese ciclo lo vas a ver una y otra vez. ¿Cuál es el ciclo? Repítalo conmigo. Pecado, opresión, súplica, liberación. Y se repite otra vez la historia. Y se repite otra vez la historia. Y se repite otra vez la historia. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿A poco no es cierto que tristemente eso pasa en nuestras vidas cuando nos alejamos de Dios? Entonces, esta es la época de los jueces, que representa este martillo. Creo que por eso se desconectó hace rato. Representa este martillo que no eran jueces en sí, sino eran caudillos militares, líderes militares. Entonces, después de esta etapa, tenemos una corona ahí, ¿verdad? La número 6. Y es la monarquía, el tiempo del reino. Hasta este momento Israel, el pueblo de Dios, en los libros de la Biblia, en los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Hasta ese momento el pueblo de Dios no había tenido reyes. ¿Quién era el rey del pueblo? Dios mismo. Dios mismo era el que les había dado su ley, y Dios levantaba profetas, voceros de la ley de Dios, que le recordaban al pueblo vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en esta etapa de la monarquía, hay algo que resalta en la historia de la salvación. Bueno, Dios escoge a Saúl, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la serie que prediqué de Saúl? Está en YouTube, la pueden ver. Tremendo mensaje que tiene esas historias. Porque Saúl era alto, sobresalía. ¿Y quién soy yo? Empezó con humildad, pero después cuando la gente veía que liberó al pueblo, que estaba alto, que era puesto, que tenía poder, se le empezó a creer y se le subió. Mucho cuidado cuando Dios te empieza a bendecir económicamente en tu trabajo. Cuando Dios te puedes comprar un mejor carro, cuando por fin compras tu casa y se te sube. Lejos esté de nosotros, en el ministerio puede pasar también. Y mira la iglesia donde sirvo, y mira mi ministerio cómo ha crecido. En realidad todo lo que hacemos somos siervos inútiles, dice la Biblia. Siervos solamente que nos ponemos a las manos de Dios. La gloria es suya, el reino es de Él. Y nosotros lo que hacemos es solamente cumplir con lo que Él nos ha dado. Le aspiramos a impactar el mundo para Cristo, pero toda la gloria es de Dios, porque Él es lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él utiliza y lo que Él sigue dándonos, su gracia y su fortaleza y su sabiduría para servirle. A Saúl se le subió. ¿Y qué pasó con los que se le suben? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los que son humildes. Amén. Entonces Dios bendijo después a David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, un pastorcito de ovejas, humilde, con celo por Dios, enfrentó al gigante, ¿se acuerdan? Y David, Dios lo bendijo, pero también tuvo sus fallas. Pero David es importante en esta historia, porque David se convierte en una profecía mesiánica, una profecía del ungido de Dios, del Mesías, del Cristo, del Salvador que vendría. Porque en esta etapa de la monarquía hay un pacto eterno con el reino de David. Mira lo que dice 2 Samuel 7:16. Cuando es ungido, derramado el aceite, ungido significa que se le derrama aceite sobre su cabeza, en símbolo de que Dios ha preparado a esa persona para ser usado por Dios como rey. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino. ¿Qué le dijo Dios, el profeta, a David? Para siempre. Precioso, ¿no? Para siempre. Dice, ¿y tu trono será estable? Te enchina la piel, ¿no? Eternamente. ¿David murió? Sí. Pero después de David, ¿quién reinó? Salomón. Y después de Salomón, Roboam. Y después de Roboam, Abiam, Asa, Josafat. Montón de reyes que hasta llegar a Jesús. Y Jesús es descendiente de David. En Jesús se cumplen estas promesas de que de la casa de David vendría un rey justo, que reinaría, que gobernaría con justicia, con poder, con compasión, con paz. Y ese es nuestro Señor Jesús.
Entonces es relevante porque toda esa historia apunta a un desenlace. Desde Abraham apunta que de la simiente de Abraham nacería el Salvador, que de la simiente de David nacería el Rey de los siglos, el Rey de reyes y Señor de señores. Mire, importantes acontecimientos históricos en esta época. Antes había un tabernáculo portátil. Tabernáculo significa una tienda de reunión, una tienda que se armaba para adorar a Dios y que los levitas ofrecieran sacrificios a Dios. Pero David tenía en su corazón construir un templo, no pudo, ¿verdad? Murió. Pero su hijo Salomón fue el que construyó ese templo. Y el pueblo trajo con su sacrificio para el pueblo, para Dios. ¿Se acuerda que en una ocasión lo leímos en la iglesia que dice, lo recibido de tu mano, Señor, te damos? Y el pueblo dice, y esto no es algo que podamos jactarnos que es de nosotros, porque todo lo que tenemos, Señor, viene de ti. Y vemos que el pueblo tuvo ánimo, y eso es algo que debemos tener nosotros porque queremos ahora traer un líder de alabanza y poder ofrecerle un sueldo como iglesia, un líder de alabanza de calidad que vamos a tener la siguiente semana. Ya de este domingo al otro va a estar aquí con nosotros 2 semanas. Y estamos orando que si es la voluntad de Dios el Señor le traiga, y al crecer la iglesia necesitamos personas que trabajan horas y horas en el ministerio. Y si el pueblo de Dios tiene ánimo, si somos fieles a Dios, yo lo soy como pastor, si somos fieles al Señor, el Señor nos va a permitir llevar la obra de Dios adelante. Y esto pasó en el tiempo del templo. Y el templo fue construido, este es un modelo de una réplica de cómo se veía. Y estaba el atrio de los gentiles donde estaban afuera, luego estaba el lugar santo y el lugar santísimo era adentro, había una cortina, la presencia de Dios moraba en ese lugar. Y ahí adentro del arca del lugar santísimo había, atrás de la cortina había un arca de un pacto con Dios, y esa arca tenía 3 cosas. ¿Se acuerda cuáles eran? Tenía los mandamientos de Dios adentro, los 10 mandamientos. ¿Qué más? La vara de Aarón, que es la vara que representaba Dios nos ha rescatado, Dios nos salvó como su pueblo. ¿Y qué más? El maná del cielo, que Dios es su proveedor. Dios nos ha dado, Dios fue nuestro libertador con la vara de Aarón. Dios fue nuestro proveedor con el maná y Dios nos ha dado su ley para seguirlo. Entonces se construyó este templo alrededor del año 960 a.C. Y pasó algo que Salomón tuvo un hijo que se llamó Roboam. Y Roboam, llegaron los ancianos, predicamos de eso en la iglesia también, y le dijeron, oye, bájanos los impuestos, son muy altos. Y consultó con los ancianos y le dijeron, sí, hazlo y el pueblo te va a amar y te va a servir. Pero le consultó a sus amigos y los amigos le dijeron, no, que te vean que tú puedes, que si tu papá fue fuerte tú vas a ser más duro, que vean que tú tienes el control, cóbrales más. Y pues ellos iban a dar la gran vida con él, ¿no? Como amigos. Y entonces pasó que el pueblo llegó y fue a buscar a Egipto a un señor que se llamaba Jeroboam, que había sido un oficial de Salomón, que ya el profeta Ahías un día en el campo se lo encontró y su capa lo rasgó en 12 pedazos y le dio 10 y le dijo, Dios te va a dar 10 de las tribus, tú vas a reinar sobre el pueblo. Y en vez de Jeroboam decir, gloria a Dios, yo voy a ser rey, cuando llegó el tiempo y vio que Dios cumplió su palabra, se apartó de Dios. Dijo, ¿qué tal si se van a Jerusalén a adorar al Dios a Jerusalén? No, yo voy a construir 2 altares en Dan y en Betel, 2 ciudades grandes, estratégicas, y ahí voy a poner un becerro de oro en cada una y decir que este Dios lo sacó de Egipto. Y guió a todo el pueblo lejos de Dios. Y ese pueblo, bueno, primero que nada, el reino de Dios, el reino de Israel se dividió en 2. El reino del norte y el reino del sur. En el norte se llamó Israel. A veces los profetas dicen, tú Israel, tú Efraín, tú Manasés. A veces se le refiere con esos nombres. Pero el reino del sur, la tribu que predominaba, era la tribu del Judá. Por eso hasta el día de hoy se le conoce como los judíos. Pero Judá era solo una de las 12 tribus, de las 13 tribus, contando a los levitas. Entonces se dividió en 2. Por su orgullo perdió el reino, pero siempre la dinastía de David siguió reinando aquí. Ahora hay un acontecimiento importante, déjenme les comparto. Israel se apartó de Dios, ¿ok? La capital se volvió Samaria y en Dan y en Betel había dos becerros de oro. Y tenemos profetas que les escribieron a ese pueblo, Amós y Oseas. Entre ellos Amós dice, creo que es Amós 4:26, le dice, quita de ti tus cantares y tus músicas y las alabanzas cuando me alabas a mí, a mi nombre. Estoy harto, no puedo oír tus alabanzas y tus sacrificios.
dijo, pero que corran la justicia como un río. ¿Se acuerdan? Ese mensaje, también en Isaías se habla de eso. Ese mensaje lo usó el doctor Martin Luther King cuando despreciaban a los negros en Estados Unidos. Y decía él, y decía Martin Luther King, les recordaba esos pasajes proféticos y les decían que corriera la justicia como un río porque era injusto como les trataban. ¿Se acuerdan? Y ahí esos pasajes, Dios les dice dos cosas. Están oprimiendo al pobre, sacando ventaja de los demás por su posición económica o poder o fortaleza. Y están enriqueciéndose a base de los demás, de oprimir a los demás. Y están buscando ídolos que no son dioses. ¿Y sabes lo que le dijo Amós y Oseas? Amós les dice, ¿sabes qué? Va a venir una nación extranjera y te va a llevar cautivo si no te vuelves a mí. A las 10 tribus se las van a llevar cautivas, se van a desaparecer, los van a aniquilar. Y después viene Oseas, y Oseas era un profeta de Dios que Amós era el que era un recolector de higos silvestres, quizá tenía campos de cultivo y dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Es lo que está diciendo, yo nada más soy una persona sensible a Dios. Y Dios le dijo, pues yo te quiero usar para que vayas y lleves el mensaje ante el rey, le dijo a Amós. Y Oseas fue un hombre que tenía a su esposa, y su esposa le fue infiel con otros hombres. Y Oseas le dolió mucho en su corazón esa ruptura de su esposa lo dejó. Él le daba dinero a la esposa, y ella se compraba perfumes y todo, y se iba para enamorar a otros hombres. Qué bajo, ¿no? Y terminó buscando el dinero de otros hombres, yéndose con otros hombres, y terminó vendida como prostituta en el mercado, abandonada. Al grado que Oseas le puso a sus hijos, lo ami, lo ruama, que decía, no habrá compasión y no eres mi hija. A sus hijas así le puso, porque a lo mejor era la hija de otro hombre. Y entonces de repente Dios le usa la imagen del profeta Oseas para recordarle a Oseas, así han nacido ustedes conmigo. Yo te amé, te hice mi esposa, como pueblo, te di nombre, te he bendecido, y todo lo que yo te he dado y te he bendecido lo has usado para irte lejos de mí a estar pecando. Y por tu pecado terminas mal, terminas vendido en el pecado. Entonces Oseas tiene compasión y va y compra de nuevo a su esposa. Y Dios le dice, perdónala y búscala. Y paga dinero por su propia esposa como prostituta y la compra y la trae de regreso a casa y la perdona. Y ese ejemplo era tremendo, qué poderoso, ¿no? Ese ejemplo muestra de que Dios eso ha hecho con nosotros muchas veces. Nosotros nos prostituimos en el pecado, usamos las bendiciones de Dios en vez de para glorificarlo, para alejarnos más. Nos da Dios un mejor trabajo, nos da papeles, nos da casa, y en vez de ser agradecidos nos vamos al pecado. Y entonces Dios nos dice que muchas veces Dios así es con nosotros, nos ama y nos da segundas oportunidades y nos busca. Tremendo, ¿verdad? El libro de Oseas. Cada libro de la Biblia tiene su propósito y lo lees así, si no sabes la historia no le hallas, pero ya que la lees dices, wow, esto es poderoso para mí también, para mi vida. Entonces, ¿qué creen que pasó con Amós y Oseas? ¿Les hicieron caso a los llamados de arrepentimiento? Los tiraron a loco. ¿Y qué pasó con las tribus? Dios levantó a los asirios y dice, yo levanto contra ti una nación malvada. Esto se encuentra en el palacio de los sirios, de los asirios, no de los sirios, Asiria, en Babilonia, en Mesopotamia. Y tienen estos palacios para que cuando fueran los reyes enemigos dijeran, qué animales desgraciados los que hacen esto, más nos vale pagarles los impuestos porque si no van a venir acá y nos van a hacer esto. Despellejaban a las personas vivas con dolor, les hacían sufrir. Te das cuenta que te sacaran la uña, ¿no? Así como la mafia, con una pinza, te quemaban la piel, te descarapelaban la piel vivo para que gritaras de ardor. Era una nación malvada, los asirios. En esto terminaron las 10 tribus por el pecado. ¿Ustedes oprimen al pobre? ¿Ustedes se han olvidado de Dios? ¿Creen que les va a ir bien sin Dios? Bueno, yo permito que una nación más poderosa que ustedes venga y traiga el juicio de Dios sobre ustedes. Y vinieron los asirios y esas 10 tribus hasta el día de hoy desaparecieron. Se las llevaron, las decimaron,
las mataron y solamente quedó en el sur el pueblo judío. Israel, las 10 tribus desaparecieron para siempre. Interesante, ¿verdad? Qué triste. Qué triste. Y esto está en la Biblia. Entonces, hay una situación donde Dios entonces mandó a los profetas a la nación del sur. Él dijo, aprende de tu hermana. Tú viste lo que le pasó a tu hermana, ¿verdad? En la vida real a veces tu hermana se fijó en un marido mujeriego, abusivo, o drogadicto, que le gusta tomar. ¿Y cómo terminó? El hombre la golpea, la desprecia ahora, la abandonó, le hizo esto, le hizo lo otro, ¿ok? Bueno, ahora tú estás joven, no te vayas y te busques un marido igual. Aprende, sé sabia, búscate un muchacho que te va a respetar, que trata bien a los demás, que busca de Dios, que puedes confiar en esa persona. O sea, dicen un dicho, no hay peor tonto que el que no aprende las tonterías que hacen otros tontos. Y a veces nosotros así somos, vemos que a todo el mundo le va mal sin Dios y ahí vamos en el mismo camino, siguiendo. ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿No? Entonces Dios le dice, le manda a Miqueas, le manda a los profetas. Jeremías le dice, vuélvete Israel porque Babilonia va a venir y te va a conquistar. Mira, anda diciendo que Babilonia nos va a conquistar. Agárrenlo y échenlo a la fosa, a la cisterna. Que sufra, acúsenlo de traición a Jeremías. Y Jeremías dice, no te apoyes en Egipto, porque decía el rey de Judá, oh, voy a llamar a Egipto y él me va a defender de Babilonia. Dice, no te apoyes en Egipto, esa caña cascada, esa vara ya podrida que no tiene fuerza con que apoyarse. Y tal y como Dios le extendió años, en el año 722 a.C., el reino del norte fue destruido. En el año 586 después de Cristo, vino el rey de Babilonia, ¡pum!, impuso su poder. En la primera vez los conquistó en el año 605 y se llevó entre ellos a Daniel. Luego en el año 597 llegó y se llevó a Ezequiel y a varios, ¿verdad?, cautivos. Y en el año 586, que se quisieron volver a rebelar, los conquistó y se los llevó a Babilonia. Entonces ahí está esta etapa, la monarquía. Los dos reinos, se dividen en dos reinos Israel, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos reinos? ¿El del norte cómo se llamaba? Israel. ¿Y el del sur? Judá. ¿Qué le pasó al reino del norte? ¿Qué? Desapareció, destruido por ¿qué imperio? El imperio asiria. ¿Y el reino del sur qué le pasó? Llegaron cautivos los babilonios y se los llevaron cautivos en cadenas. Se los llevaron en cadenas a Babilonia. Y ahí en Babilonia es donde Ezequiel empieza a profetizar y donde Daniel empieza a profetizar, 2 profetas durante el exilio. Pero fíjate qué importante es cuando tú agarras la palabra de Dios y la abres, porque los profetas antes de la cautividad les están diciendo, vuélvanse a mí porque si no van a ser llevados cautivos. Pero ¿saben qué? Sí van a ser llevados cautivos, pero si allá claman y se arrepienten, yo los regresaré y los bendeciré, etcétera, etcétera. Y los profetas durante el exilio tratan de dar confort y decir, la presencia de Dios estaba en el templo, pero ha venido acá y Dios quiere que le obedezcas. Y los profetas después del exilio lidian con otra realidad social y espiritual del pueblo, y política y todo. Entonces es muy importante saber, cuando tú agarras un libro profético de la Biblia, ver si el profeta fue antes de ser cautivos, durante la cautividad o después de la cautividad. ¿Me están siguiendo? Yo sé que es un poquito complicado al principio que lo escuchan, pero ¿me entienden? Que es muy importante saber en qué situación se está dando un mensaje, ¿sí? ¿Te dijo tu mamá ese mensaje cuando estabas en primaria, cuando estabas en secundaria, o cuando te ibas a casar, o cuando ya tuviste tu primer hijo? Todo eso importa cuándo te lo dijo el mensaje y qué es lo que te dijo, ¿no? Para entenderlo. Bueno, el exilio, ¿están conmigo o les tengo que contar un chiste? No voy a empezar como el payasito Leito, chiste, ¿verdad? Para que se despierten, digo. ¿Están bien? Ok, estire la mano. Salude a la persona de al lado, dile, Dios te bendiga. Si puede, darle un masajito a su hermano y a su hermano. Ok. Bueno,
70 años duran en Babilonia. Mira lo que dice Jeremías, que profetiza 25, 11 al 14. ¿Qué dice? Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán al rey de Babilonia 70 años, y castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad también. Yo voy a usar a Babilonia para castigarlo, no se preocupen, Babilonia también le voy a llamar la atención. Jeremías 29, 10 dice, así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo despertaré sobre ustedes para hacerlos volver a este lugar. ¿Qué había prometido Dios? Sí se los van a llevar. ¿Y van a estar allá cuánto tiempo? Y después de los 70 años, yo voy a traerlos de regreso. Qué bonito es la palabra de Dios, porque Dios lo dijo. ¿Y qué creen que pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió, tal y como Dios lo había dicho. Entonces, en 2 de Crónicas 36, 21, que es hecho después del exilio, dice, para que se cumpliera la palabra del Señor, de Jehová, Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Ciro era un rey muy poderoso del imperio persa, donde ahorita está Irán. Y dice, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, porque él iba a permitir que los judíos construyeran y probablemente les permitió usar ciertos metales preciados y cosas para hacerlo. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá, quien haya entre vosotros que de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Qué está diciendo Ciro? Llegó el poder persa y ¿qué hace con los babilonios? Se los echa al plato. Los babilonios tuvieron poder muchas décadas. Fueron el país más temerario. Primero los asirios. ¿Y qué pasó con los asirios? Los babilonios se lo echaron al plato. ¿Y qué pasó con los babilonios? Se hicieron poderosos. ¿Y qué pasó con los babilonios después de varias décadas? Llegó Persia. Y Persia le dijo a Babilonia hasta un lado y los conquistó. Entonces este rey Ciro dijo, ok, ustedes son judíos, los trajo el rey de Babilonia hace 70 años, ¿saben qué? Yo les permito volver a su pueblo y busquen a su Dios y reconstruyan su templo. Tal y como Dios lo había dicho, el rey Ciro lo permitió. Y el profeta Isaías había profetizado hasta el nombre del rey antes de que Ciro naciera. Quizá los judíos le dijeron, mira, nuestras escrituras hablan de ti. Entonces, Ciro permitió esto y lo interesante es de que se encontró este cilindro, el cilindro del rey Ciro del año 539 a.C., contiene el edicto permitiendo a los pueblos cautivos por Babilonia retornar a sus tierras. Eso es maravilloso en la arqueología porque la Biblia dice que sucedió y en el palacio persa, en las excavaciones arqueológicas se ve que los persas realmente hicieron lo que la Biblia dice que sucedió. Entonces son dos cosas por aparte que muestran que el mensaje bíblico no es una leyenda, un cuento inventado, sino un Dios que se ha revelado en el tiempo y en la historia, en la vida real para nosotros. Entonces, ¿qué les parece si aquí lo dejamos pendiente y vamos a continuar a finales de enero, con la tercera parte de este entrenamiento? Los grupos de vida comienzan el 8 de enero y a finales de enero, el último viernes de enero, vamos a reunirnos aquí todos los grupos. Recuerden que los grupos de vida, cuando no se reúnen en las casas, no es descanso, nos vemos en la iglesia para ser capacitados. ¿Vale la pena esta capacitación o no? Sí. ¿Verdad que les ayuda a crecer, les ayuda a expandir su mente, conocer la historia bíblica? Entonces vamos a recordar de los periodos de la historia bíblica de la salvación a donde nos quedamos. Primero que nada, la creación. Después, los patriarcas. Después, el éxodo. Después, la conquista. Después, los jueces. Después, la monarquía. Después, la cautividad o el exilio. Y después, el retorno del exilio. Y entonces vienen 400 años de silencio en preparación de los profetas hasta antes de que naciera Jesús, a cumplir las profecías hechas a Abraham, hechas a David, y él viene como el Salvador del mundo a establecer su iglesia, su pueblo, y quiere que vayamos a todas las naciones a proclamar al mundo su reino, que el arrepentimiento, que la gente busque a Dios, y esperamos que Él va a traer fin a esta creación y que un día estaremos para siempre con Él. El arco de historia de la salvación. Cada libro de la Biblia pertenece a una de estas etapas. Por ejemplo, les voy a decir un libro y ustedes me dicen a cuál pertenece. Génesis.
Éxodo, a la época del Éxodo. Levítico, el libro de cómo construir el tabernáculo y acercarse a Dios en adoración. ¿Fue escrita en la época de la monarquía, en la época de los jueces, de la conquista, o en la época de la salida de Egipto en el desierto? Entonces ahí está Levítico. Números, donde están las tribus en el desierto. Deuteronomio, se le repite a la segunda generación la ley. ¿Sí? El libro por ejemplo, de Primera de Reyes, ¿dónde está? ¿El libro de Primera de Reyes? La monarquía, exacto. ¿Dónde está el libro de los jueces? En la época de los jueces, ¿verdad? ¿Dónde está el libro de Josué? En la época de la conquista. A ver, el libro de los Salmos. El libro de los Salmos que contiene oraciones y cánticos a Dios. ¿Quién fue un compositor grande de muchos de los Salmos? ¿En qué época pertenece? La monarquía, exactamente, la época de los reyes. David compuso 73 salmos, era rey de Israel. A ver, el profeta Amós y Oseas, ¿en qué periodo pertenecen? Amós y Oseas. ¿En la época de Éxodo? ¿En la época de los jueces? ¿En la cautividad? No. Ellos llamaron al pueblo al arrepentimiento antes de que se fueran cautivos. Y Amós y Oseas predicaron al reino del norte, ahí ni cautividad hubo. Entonces, ¿dónde va Amós y Oseas? Pues la monarquía, antes de que fueran llevados cautivos, exactamente. La mayoría de los profetas están aquí. Ay, perdón. Bueno, ustedes ya saben. La idea es esa. La mayoría de los profetas están en la monarquía. Algunos son durante el exilio y otros son en el retorno del exilio. Bueno, pues esto ha sido la segunda parte del arco de la historia de la salvación, del panorama de la historia bíblica. Espero que sea de bendición. Dios les bendiga a todos los que nos ven en Firmes en la Verdad, que tenemos mucha gente que lo está viendo en diferentes países. Y nos quedamos con ustedes en casa.